Fue anteriormente ganador del premio Antorcha de la Libertad. Jorge también, señora, que yo la admiro mucho como cantante y ahora la veo personalmente, ¿verdad? Y a ustedes, en primer lugar, creo que es muy importante difundir la libertad. Ser libre para mí, buscando lo mejor, sin determinismo, sin obstáculos, buscar lo mejor por medio de tener pensamiento, palabra y actuar libremente, sin que nadie moleste, sin de parte de nosotros, sin quebrantar la ley de Dios y de los hombres. Admiro a Radio Libre, admiro todo el programa de Contrapoder. Agradezco a Rogelio que está firme, siempre que nos recuerda, siempre es un son en nuestra mente y en nuestro corazón de que hay que hacer algo. Se le más de 200 recomendaciones al gobierno que le entregamos en aquella oportunidad a Lugo, y él está haciendo algo muy importante. Y espero que ahora ya lo dijo, que va a tener más ayuda, aporte, apoyo gubernamental. Eso será fundamental, porque en Paraguay vieron los dos por la ignorancia. Esto, yo no sabía una serie de cosas en la Comisión de Verdad y Justicia, me enteré de que había más de 400 desaparecidos en la dictadura. Yo pensaba que era menos. Bueno, y cosas así. Ahora con el libro de Guzmán Gutiérrez nos enteramos de que Alejandro era solamente un gran dictador, siendo hombre totalmente sin moral, sin delicadeza. Y así nos volvemos. Más de 30 años. Y nosotros vamos pasando más de 30 años de la supuesta democracia sin que podamos levantar cabeza. Por eso, tu actuación, Rogelio, es sumamente importante, porque nos recuerda que hay herida que no se cierra y no se va a cerrar nunca mientras no haya un emprendimiento colectivo, un emprendimiento del gobierno para encontrar o cumplir todas esas recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia. Y sobre todo para dignificar, reivindicar a los que luchamos socialmente, para decir que lucharon por la vida agraria y muchos otros, todos los estudiantes y todos luchaban por un Paraguay mejor, buscando la democracia, buscando la igualdad. Entonces, tenemos que seguir golpeando conciencia, golpeando a los que pueden ayudar, porque así solamente no podemos olvidar nosotros en los 8 volúmenes que sacamos, decimos a nivel janoico, que nunca más suceda. Por eso agradezco esta oportunidad, agradezco a mí, ya me dio también el emblema tan importante de la libertad de Radio Libre, y me parece que va dando hoy a todos los que han recibido este premio, vamos a decir, este reconocimiento, han sido gente que han luchado y no han tenido miedo. En Paraguay estamos llenos de miedo, de ignorancia y de muchas cosas. Entonces, esto es lo que, por eso la canción también de Lisa es interesante. Ya pan, ya entendió. Hay un libro de entendió de él, muy interesante. Ya entendió. El jardín de la pantalla. Y algún día venir para verla en el jardín, Bueno, muchísimas gracias, y yo pido al Señor que nos bendiga a todos y muchos otros que nos vinieron. Me alegro de verlo aquí a Portillo, gran luchador con nosotros. También creo que está su señora, ¿verdad? Por ahí está. Esperanza está allá en el puente. Ahí está Esperanza.
Y hablando de esperanza, tengamos en cuenta lo que nos dice el Papa a los jóvenes y a todos. No se dejen robar la esperanza. Y estos hechos, estas actividades, nos ayudan a no dejarnos robar la esperanza y a seguir luchando. Así que, felicitaciones. ¿Cómo es? Y felicitaciones a la Radio Libre por establecer esta premiación, este reconocimiento a una lucha tan interesante que en Paraguay nos interesa a mucha gente y no nos quieren ni siquiera recordar, me consta. Pero seguimos, muchos que siguen todavía, otros amigos que ya murieron, el gran amigo que tenía en la Comisión de Justicia, Benito Florentín, el amigo Carlos Casabianca, Luis Carlos también, son grandes amigos y que han luchado sin decir ay, sino hay que ir adelante. Así que Rogelio, felicidades y estamos la vamos a ayudar en todos los sentidos. Que Dios nos bendiga a todos y gracias a Radio Libre. Gracias, muchachos.